Ella es una economista por parte de Argentina, por parte de la Universidad de Buenos Aires. Ella es columnista de La Izquierda Diario, también militante del PTS, que es la organización hermana del MTS. Es también editora de la revista Ideas de Izquierda. Ha participado en conferencias y foros desde el marxismo, en donde se debate o se analiza la dinámica de la crisis y también sus contradicciones. También es la principal analista economista a nivel internacional de estas dos temáticas que les menciono. Y bueno, sin más por el momento, vamos a dar la participación a la compañera, que es la primera vez que viene aquí a la FES Catlán. Esperamos tenerla en mucho más ocasiones, dándonos su participación. Bueno, ¿me escuchan bien ahí? Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, como recién comentaban, efectivamente vamos a estar hablando de nuevas tecnologías y crisis económica y trabajo, ¿no? O sea, trabajo humano, ese es el objeto de la charla de hoy. Bueno, ustedes habrán visto que en el último periodo las nuevas tecnologías como Internet de las Cosas, la inteligencia artificial, la nanotecnología, la biotecnología, la forma, digamos, humanoide de la inteligencia artificial, la robótica, vienen adquiriendo un peso muy importante fundamentalmente en diarios, revistas, libros, como cuestión ideológica de magnitud, ¿no? Y ligada esta cuestión a la idea, al análisis del lugar del trabajo en la tecnología y la cuestión del fin del trabajo, que aparece cada vez más frecuentemente en principio como un discurso, ¿no? Entonces, bueno, desde el punto en el campo de la economía, lo que se conoce como mainstream, o sea, los sectores oficiales, la economía oficial, tiene fundamentalmente dos alas con respecto a esta idea del fin del trabajo y el lugar y el rol de las nuevas tecnologías y la crisis económica. Y yo voy a plantear un poco qué dice cada una de esas alas. Unos se llaman, o en general se los denomina tecnooptimistas, es bastante obvio por qué, pero vamos a explicar un poco más, y los otros tecnopesimistas, que bueno, evidentemente son los contrarios, no es que sean las únicas que existen, pero son las más importantes, con las que a mí más me interesa discutir, y luego yo voy a plantear una posición desde el marxismo, que no es la única, sino que es la mía. Hay muchas posiciones del marxismo, yo voy a formular la mía. Los que se llaman tecnooptimistas fundamentalmente plantean que en el periodo próximo se va a producir... que en el periodo próximo, ¿así me escuchan bien? Digo, para que no retumbe. Que en el periodo próximo se va a producir una suerte de revolución de la productividad con un salto, una incorporación de las nuevas tecnologías a la estructura productiva, de tal manera que estaríamos en las puertas de una suerte de cuarta revolución industrial, ¿no? Y que bueno, y que esta situación, dicen estos autores, que son fundamentalmente del MIT, dicen que va a generar algo así como una buena y una mala, decimos nosotros en la Argentina, no sé si ustedes usan el mismo término, bueno, una buena noticia y una mala noticia a la vez. La buena noticia sería que al disminuir la cantidad de tiempo de trabajo incorporado y al incorporarse las nuevas tecnologías y la robótica a la producción, eso va a generar una disminución de la cantidad de trabajo incorporado y los bienes se van a naturalmente abaratar. Entonces los distintos sectores sociales van a tener acceso a bienes cada vez más baratos, ¿no? Entonces esto sería
un beneficio desde el punto de vista de la humanidad. Ahora el problema es la mala, porque la mala es que toda esta gente, no se sabe quién va a comprar esos bienes, porque las nuevas tecnologías van a generar una eliminación progresiva del trabajo, y entonces en términos generales los trabajadores y grandes masas humanas van a quedar a la deriva y sin trabajo, y bueno, en última instancia, por más baratos que sean los bienes, les va a ser muy difícil comprarlos porque no van a tener dónde sacar ingresos para eso. Bueno, eso es fundamentalmente lo que plantean este sector, los tecno-optimistas, que es muy importante porque, a decir verdad, es lo que está copando todas las notas de los diarios, la propaganda. La clave es esta posición, ¿no? Esta gente plantea que en los próximos 5 años va a haber una eliminación de alrededor de 7 millones de puestos de trabajo en los países centrales, lo cual es muchísimo, ¿no? Bueno, esa es la posición de los llamados tecno-optimistas. Luego, la posición de quienes se llaman tecnopesimistas, a mí me interesa fundamentalmente tomarla de un autor que se llama Robert Gordon, que es un economista de Harvard, que también es del mainstream, que escribió un libro muy interesante, muy voluminoso, que lamentablemente no está traducido, pero que es muy bueno, que se llama Ascenso y Caída del Crecimiento Americano. Se refiere al crecimiento norteamericano, por supuesto, y establece una relación entre tecnologías, productividad y crecimiento a través de la historia. Y Robert Gordon va por supuesto a discutir, a debatir con la teoría esta del fin del trabajo, ¿no? Entonces Gordon muestra que plantea dos cuestiones que quiero señalar. La primera de ellas, perdón. Bueno, la primera estaba preguntando si me van a tomar el tiempo para no ser muy extensa y no aburrir, y que después haya lugar para algún tipo de debate y preguntas. Bueno, el primero de los aspectos entonces que señala Robert Gordon es contra la tesis del fin del trabajo, es que por un lado resulta bastante sospechoso en el marco de la crisis económica mundial abierta luego del 2008, que es cierto que hubo una recuperación pero a partir del 2010, pero se nota un crecimiento muy débil económico mundial y sobre todo en los países centrales, donde las variables más críticas son el crecimiento de la inversión y el crecimiento de la productividad, ¿no? Además del mercado mundial, pero bueno, no es lo que en este momento nos interesa, donde las variables más críticas son el crecimiento de la inversión y la productividad, que en principio, dice Gordon, es extraño pensar la posibilidad en este contexto de que efectivamente las nuevas tecnologías existentes que son cada vez más desarrolladas y que son una realidad, se pongan en práctica, es decir, se incorporen masivamente al conjunto de la economía. Entonces, él dice, la productividad, además dice en las últimas décadas, no solo a partir de 2008, sino durante las últimas décadas, la productividad viene en un claro, el aumento de la productividad, sobre todo en los países centrales, viene en un claro descenso, ¿no? Como promedio general, por ejemplo, desde la posguerra hasta la década del 70, que fue durante el boom de la posguerra, el crecimiento de la productividad fue uno de los más fuertes, el más fuerte de la historia, y es un promedio anual de aproximadamente el 4%, ¿no? Que es muy alto. Luego, después del 70, de la crisis del 70, el crecimiento disminuye a alrededor del 2% en las décadas posteriores, y en la década del 2000 termina creciendo, me estoy refiriendo fundamentalmente, no fundamentalmente, sino que me estoy refiriendo al promedio de los países centrales, y al promedio mundial, que es la clave, ¿no? Los países centrales son la clave del promedio mundial. Y en la última década, la década del 2000, termina creciendo aproximadamente al 1% anual promedio, ¿no? O sea, se nota un descenso significativo. Y luego de la crisis y la recuperación débil, o sea, a partir de 2010, el crecimiento de la productividad en los últimos años en Estados Unidos se encuentra fundamentalmente entre el 0,5 y el 0,9%, o sea, muy debilitado, ¿no? Gordon se especializa en el estudio de la economía norteamericana. Entonces, bueno, muestra cómo este es un elemento crítico que hace pensar que
la cuestión de la nueva revolución tecnológica y la aplicación de las nuevas tecnologías en forma masiva y un salto en la productividad, como mínimo es extraño, ¿no? Y bueno, él hace una relación muy interesante con la Segunda Guerra Mundial, y muestra cómo en realidad la Segunda Guerra Mundial, dicho esto no para reivindicar la Segunda Guerra Mundial, por supuesto, sino para decir lo que es el capitalismo y cuáles son los grandes motores de la economía capitalista, que a decir verdad el gran salto de la productividad en las últimas décadas previas a la Segunda Guerra Mundial fue mucho más bajo en los 20 o en los 30, donde hubo aplicación de nuevas tecnologías, y que el verdadero salto tecnológico que rescata a la economía norteamericana de la crisis de los años 30 y de lo que él llama y de lo que muchos autores denominan estancamiento secular, que era como se definió la situación económica en los años 30. Ahora hay autores que también definen que en la actualidad hay un estancamiento secular, pero bueno, no vamos a hablar de eso, pero para que lo tengan en cuenta. Dice que lo único que sacó a la economía norteamericana de la crítica situación de los años 30 y lo que permitió el salto más grande de la historia, de toda la historia capitalista desde el punto de vista de la productividad, fue la Segunda Guerra Mundial, donde toda la economía se organizó. La economía norteamericana se organizó para la guerra, y donde, por ejemplo, el 80% del Producto Bruto Interno estaba relacionado con la industria militar, con la industria armamentística y con la industria militar, no solo con la industria armamentística, sino con la industria militar de conjunto, que implica industria del vestido, calzado, etcétera, 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 ¿no? Entonces, bueno, Gordon plantea esta salvedad con respecto como crítica a los tecno-optimistas, esta relación en la historia, ¿no? Este momento histórico particular y el comparado con el momento actual de gran debilidad y de falta de motores para el crecimiento, y hace una segunda definición que quizás es la que a mí más me interesa debatir, que es los límites actuales de las nuevas tecnologías. Gordon compara los grandes adelantos que se generaron en los 20, en los 30 y fundamentalmente hacia fines de los 30, como decía recién, que son esencialmente las aplicaciones de grandes adelantos tecnológicos como el motor de combustión interna o la electricidad, como ejemplo, entre muchos otros, creados o forjados a fines del siglo XIX. Esas grandes tecnologías, esos grandes saltos tecnológicos, los compara con los de las últimas décadas. Y él muestra que en realidad el único salto de importancia tecnológico de las últimas décadas se produce en los años 90 con la fusión de Internet y la telefonía celular. Muestra cómo es el único salto cualitativo de las últimas décadas, o sea, posterior a los 70, ¿no? Saliendo de la guerra y la posguerra, como el único salto verdaderamente significativo es esa fusión de Internet con la telefonía celular. Fue el momento efectivamente de mayor crecimiento en los últimos 40 años de la productividad en Estados Unidos, que superó ampliamente el promedio que yo marcaba hace un rato, y es el punto clave. Robert Gordon plantea que después de eso no hay grandes cosas por ahora, ¿no? O sea, que los derivados, aquel impulso que esa fusión generó fue un impulso que duró unos años, a principios de la década del 2000 ese impulso se corta, y que entonces lo que se genera después, que son los adelantos en distintos modelos de iPad, es lo que él toma como elemento más importante, o de tablets, que son grandes avances y que se hacen avances muy interesantes y significativos, pero que no son capaces en lo más mínimo de cambiar en forma cualitativa la vida de la humanidad. Que un iPad o una tablet o un iPhone o una tablet mejor pueden servirle a una persona individualmente un poco más que el otro, pero que no cambian cualitativamente la vida, ¿no? Como si lo hicieron, por ejemplo, la aparición de las comunicaciones e Internet, que cambió que acortó las distancias, que cambia todo, ¿no? Que cambia las comunicaciones absolutamente, bueno, todo lo que ya sabemos. Entonces, Gordon hace esta observación
Y con respecto a la robótica, en lo que se focaliza es en poner límites a los aspectos, al nivel de avance técnico de los robots o de las herramientas robóticas. Entonces él muestra que centralmente siempre la discusión es contra el fin del trabajo, no es para mostrar si es verdad que se va hacia una situación de fin de trabajo o no. Bueno, entonces Gordon hace todo un estudio y va planteando los límites de las actuales herramientas robóticas. Él plantea que fundamentalmente lo que hay, no solo él, sino muchos industriales y científicos, que fundamentalmente lo que crece en la utilización industrial son los brazos robóticos, más marginalmente la robótica, más el robot con forma humana, el humanoide, que también existen, por supuesto, ¿no? Que también se utilizan, pero que lo que más ha crecido durante los últimos años son fundamentalmente los brazos robóticos, que bueno, que desde el punto de vista de la inteligencia artificial es aún muy limitada, y que entonces, bueno, que está todo, depende por supuesto de que está escrito en un software, y que cuando los robots, o incluyendo, ¿no?, autos, coches autoconducidos, ¿no?, y otro tipo de máquinas, se encuentran con fallas, bueno, vuelven a cero y muchas veces no pueden retomar el curso porque la inteligencia es limitada. Incluso hay algunos que pueden reprogramarse, hay robots que logran reprogramarse, que frente al error retroceden y se reprograman, pero aún la reprogramación, no hay infinitas reprogramaciones como puede tener la capacidad humana, o múltiples reprogramaciones ante distintas circunstancias, sino que todo eso es muy limitado. Después, otro elemento que señala Robert Gordon son por ejemplo las dificultades robóticas desde el punto de vista de la manipulación de mercadería, ¿no?, porque ahí se utilizan robots en las grandes cadenas de supermercados para acomodar la mercadería, como repositores, pero no como repositores, sino que cumplen una parte de la función, porque aún tienen baja capacidad desde el punto de vista táctil, entonces la sensibilidad es muy pobre, y entonces tienen poco capacidad de manejo de la mercadería. Entonces se utilizan en tareas muy específicas, pero siempre en colaboración con humanos, y esto es un punto muy importante que marca Robert Gordon, que hasta ahora toda la robótica y la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías están fundamentalmente pensadas para la colaboración con humanos y no para el reemplazo del trabajo humano, ¿no? Entonces, bueno, eso es uno de los límites más importantes que coloca Gordon a la idea del fin del trabajo. A mí me parece interesante esto. Ahora la cuestión que se coloca en el medio es ver si efectivamente esta cuestión es una cuestión técnica que está limitando el problema de la robótica. O sea, son efectivamente los límites técnicos de los robots lo que impiden el fin del trabajo, o hay una discusión más profunda. Bueno, eso es lo que yo fundamentalmente quiero discutir. Es decir, si los robots logran un nivel de perfeccionamiento superior con el tiempo, por supuesto, ¿no? Y si logran, que Robert Gordon dice que lo van a lograr, y seguramente lo van a lograr. Hay un montón de investigación y ciencia volcada a la producción de las distintas tecnologías y de la robótica, o sea que es muy probable que eso avance y se consiga. Entonces la pregunta es, bueno, ¿y si con el tiempo los robots logran un nivel de inteligencia muy superior al actual y logran habilidades muy superiores y logran superar todas estas trabas técnicas? Entonces, ¿será el fin del trabajo? Bueno, y ahí viene lo que yo quiero plantear más como mi posición, ¿no? Como les decía antes, es una posición desde el marxismo, aunque no es la única posición marxista. Yo veo que hay dos problemas en el asunto, en la discusión. El primero de esos problemas tiene que ver con el primero de los problemas que plantea Robert Gordon, porque efectivamente
un poco extraño pensar que la fusión entre nuevas tecnologías, productividad y crecimiento económico no tenga nada que ver con la crisis, a pensar independientemente de que, la productividad y la inversión son las dos variables que vienen creciendo a ritmos más bajos desde el punto de vista histórico. Por ejemplo, en Estados Unidos, desde el 2010 a esta parte, la inversión viene creciendo a un ritmo cercano al 2% anual, lo que significa aproximadamente la mitad del promedio, si se considera desde los 70 hasta el año 2000. Entonces, bueno, pensar que va a haber una nueva revolución tecnológica cuando tanto la inversión como la productividad vienen creciendo a ritmos tan bajos, hace pensar que hay trampa, o sea, que hay algo que no va. Entonces, pensar nueva revolución tecnológica y fin del trabajo sin tener en cuenta estos grandes elementos es algo extraño. Y el segundo punto que me parece muy importante abordar es el que tiene que ver más con el segundo aspecto que aborda Robert Gordon, que es la pregunta que hacía recién, ¿no? Supongamos, hagamos la suposición de que efectivamente el capitalismo consigue superar las condiciones existentes para la inversión y logra una expansión productiva, una expansión de la inversión y un salto productivo, y que efectivamente después tenemos tiempo de ver en qué condiciones podría pasar eso, pero tomémoslo como supuesto, que efectivamente logra una cuarta revolución industrial, logra nuevas zonas de inversión y comienza un proceso inversor profundo y una recuperación de la economía. Y supongamos también que los robots alcanzan un nivel de inteligencia muy superior y que se superan todas esas cuestiones que yo planteaba desde el punto de vista de las habilidades, de la posibilidad de manipulación de mercadería. Bueno, a su vez también los robots desde el punto de la industria, por ejemplo, automotriz, hay mucha inversión robótica y se utilizan muchos robots, pero los robots tienen límites, por ejemplo, para la colocación en los autos de baterías, porque las baterías requieren trabajo en ángulos muy complejos y con recovecos, y entonces los dedos de los robots, las manos de los robots no logran esa manipulación. Entonces, bueno, supongamos que la robótica finalmente supera todo esto. ¿Es posible pensar el fin del trabajo en el capitalismo? Bueno, entonces ahí es donde aparece para mí la pregunta más interesante, porque ahí es donde la cuestión, ahí donde se centra el problema de si efectivamente la cuestión del fin del trabajo está ligada a las capacidades de los robots, por decirlo de alguna manera, las capacidades físicas de los robots, o hay algún otro tema que se plantea, hay otra cuestión ahí. Bueno, yo creo que efectivamente ahí hay otra cuestión, y es que tanto tecno-optimistas como tecno-pesimistas, o sea, las escuelas del mainstream, solo pueden pensar en la existencia de un sistema, que es el sistema capitalista, y entonces no tienen una visión que permita entender, a diferenciar el lugar de las nuevas tecnologías en tanto en relación, como algo genérico, como algo que tiene que ver con la historia, diferenciarlo de la utilización que hace el capitalismo de esas nuevas tecnologías y cómo necesita utilizarlas para producir capital. Entonces, bueno, a mí me parece que ahí hay hay que hacer una distinción importante, y creo que es casi el núcleo de la discusión, porque efectivamente, si se piensa a las nuevas tecnologías, tanto las existentes actualmente como las que podrían existir, desde ya está planteada la posibilidad, por lo menos a largo plazo, del fin del trabajo, o de convertir al trabajo en algo muy pequeño, en algo la necesidad de muy poco trabajo, y de liberar a la humanidad para una vida mejor, para la creatividad, para el estudio científico, para la recreación, para el ocio, para muchas otras cosas, eliminando las tareas repetitivas que generan alienación, que generan una vida pobre, que muchas veces no vale poco, que vale poco ser vivida. Entonces,
Yo creo que en las nuevas tecnologías y en las posibilidades, en las potencialidades de las nuevas tecnologías, está desde ya planteada la posibilidad de terminar con el trabajo humano o de terminar casi, por decirlo de alguna manera más precisa, porque terminar completamente no, porque en un sentido siempre tiene que haber algún nivel de trabajo humano, pero de llevar el trabajo humano a un mínimo y convertir la vida en algo mejor que la dedicación cotidiana al trabajo. Entonces yo creo que eso está planteado desde el punto de vista potencial, pensando el problema desde el punto de vista de la historia y pensando el problema desde el punto de vista genérico, ¿no? Ahora voy a decir por qué genérico. El problema que hay es que desde el punto de vista limitado de la historia que estamos viviendo, la historia capitalista, y desde el punto de vista de la especificidad capitalista, yo creo que el trabajo no se puede terminar, o sea, bajo el capitalismo, porque justamente el capitalismo necesita al trabajo porque es la fuente de la ganancia. O sea, si no hay trabajo humano, no hay ganancia capitalista. Entonces ahí hay una contradicción profunda, porque, vuelvo a decir, sí, desde el punto de vista histórico, genérico, se puede pensar que la tecnología podría liberar al hombre la pesada carga del trabajo y dedicarse a algo mejor, desde el punto de vista capitalista, la utilización de tecnología es muy contradictoria, porque a la vez que reduce la necesidad de tiempo de trabajo, el capitalismo es ontológicamente, o sea, esencialmente desde su origen, dependiente de el trabajo humano y del robo de trabajo humano. O sea, el trabajo humano es la fuente de la ganancia capitalista. Entonces hay una contradicción profunda. Esta contradicción, a decir verdad, el capitalismo tiene un movimiento contradictorio, porque a la vez que incorpora permanentemente nuevas tecnologías, es el sistema más capaz de generar innovación de la historia de la humanidad, como todos ustedes sabrán. A la vez que incorpora nueva tecnología, por otra parte, y que libera, a la vez que incorpora nueva tecnología y libera fuerza de trabajo, por otra parte necesita incorporar cada vez más cantidad de trabajo y sobre todo cada vez más cantidad de trabajo no pago. Entonces, bueno, ¿cómo supera el capitalismo esta contradicción? Bueno, esencialmente lo hace, creo yo, en dos movimientos. Por un lado, al liberar fuerza de trabajo, las nuevas tecnologías, lo que hace es crear desocupación estructural, desocupación masiva, y por el otro lado utiliza esa desocupación estructural, esa desocupación masiva como forma como elemento para bajar de conjunto el valor de la fuerza de trabajo, o sea, para explotar cada vez más a los que quedan, para crear masas de trabajo cada vez más precarias, trabajos cada vez más informales, incluso trabajos calificados y con alta paga, pero con exceso de trabajo. Entonces regenera un mundo cada vez más bárbaro y cada vez más precario para lograr que las tecnologías les sean gananciales, o sea, les sean beneficiosas, ¿no? Entonces es interesante porque es un movimiento que va en contra de la historia, no a favor de la historia. O sea, si la tecnología es una fuente que potencialmente puede terminar con el trabajo, bueno, pues el capital quiere utilizar cada vez más el trabajo y de formas cada vez peores para incrementar cada vez más sus ganancias, ¿no? Entonces es una contradicción interesante sobre la que hay que focalizarse. Bueno, esto de todos modos podría ser una petición de principio. Quiero decir, podría ser algo que se me ocurrió a mí o que se le ocurre a los marxistas en general y que no tiene nada que ver con la historia. Entonces, bueno, es bueno hacer una recorrida por la historia breve, voy a hacer para no cansarlo mucho, pero lo más conceptual que me salga, para ver lo que pasó en los últimos, como mínimo en los 40 años previos, en todo el periodo que va desde los años 80 hasta esta parte, ¿no? Entonces, yo quiero recordarles, no sé si ustedes conocen, muchos de ustedes estudian sociología, entiendo, y entonces quizás los conozcan, que la teoría, pero bueno, también son en general bastante jóvenes, así que no lo sé, la teoría del fin del trabajo es vieja, no es nueva.
O sea, no se les ocurrió ahora que aparecieron los robots. La teoría del fin del trabajo tiene décadas, ya años. En los 80 ya, cuando empezaba, miren ustedes qué interesante, ¿no? Porque justo cuando empezaba la ofensiva neoliberal, en los años 80 ya aparece, por ejemplo, Gorst planteando, un libro muy importante de André Gorst, que se llamaba El adiós al proletariado, ¿no? O sea, ya que la clase obrera no iba a existir más, justamente estaba asociado al desarrollo de las nuevas tecnologías. Después, años más tarde, en los 90, cuando la ofensiva neoliberal era cada vez más aguda, Jeremy Rifkin escribe El fin del trabajo, literalmente, lo mismo que se dice ahora, el fin del trabajo. Ahora, bueno, sería bueno pensar qué pasaba en esos años mientras escribían estos libros, ¿no? Y uno de los elementos más interesantes de esos años es que justamente en esos años comenzaba la ofensiva neoliberal y el capitalismo se proponía una ofensiva doble en un sentido. Por un lado, se proponía destrozar lo que se conoce como el estado de bienestar, es decir, la situación de vida aceptable de sectores importantes de la clase trabajadora, o más o menos aceptable, porque podría siempre ser mucho mejor, pero de trabajos de buena calidad, bien pagos en los países centrales, como vamos a tomar el caso de Estados Unidos e Inglaterra, y por otro lado, conquistar nuevas fuentes de mano de obra barata, ¿no? Esa fue una jugada del capitalismo desde el neoliberalismo, ¿no? Que hay muchos elementos para nombrar, y donde se incorpora además a favor del capital el fin de la restauración capitalista en los países de Europa del Este, en la Unión Soviética y en China fundamentalmente, y la incorporación de la India también al mercado de trabajo mundial. Eso le entrega a las grandes multinacionales y al capitalismo mundial nuevas fuentes de trabajo barato hasta el momento inexistentes, y además le entrega nuevas zonas, espacios, que es lo que falta hoy, para la acumulación, como se vio después a partir del 2001 en China, donde el capital también pudo invertir grandes masas y desarrollarse y acumularse, cosa que no podía hacer en los países centrales, ¿no? Entonces, es interesante ver cómo eso se crea como un movimiento que de alguna manera tiene tres patas, ¿no? Tanto el proceso se da fundamentalmente en los 90 y en los 2000, y de alguna manera tiene tres patas. Me interesa mostrar en Estados Unidos cómo se desarrolla el proceso, y de alguna manera sinteticé como la destrucción del Rust Belt, o sea, del medio oeste norteamericano industrial, conjuntamente con la creación de Silicon Valley, ¿no? el auge de Silicon Valley, el polo tecnológico más importante norteamericano, y la incorporación de la mano de obra china, de la mano de obra brasilera, de la mano de obra mexicana, en parte argentina, de la mano de obra de Bangladesh y la mano de obra de otros países como el sudeste asiático, la India, etcétera, ¿no? Entonces, es muy interesante porque ahí se muestra cómo, por un lado, en la región de Rust Belt se produce una cuestión doble. La tecnología no es que no destruye trabajos, por supuesto destruye trabajos, pero una parte de trabajos y empleo, a veces trabajos y a veces tareas, ¿no? Que son partes de trabajos que en determinadas circunstancias eso termina destruyendo empleo. Pero destruye una parte de la innovación tecnológica, que recordemos está centrada en la década del 90 en Estados Unidos, logra la destrucción de empleos y de tareas. Ahora, otra parte de esos empleos y tareas relativamente sencillos, industriales, que eran trabajos bien pagos en el medio oeste norteamericano, una parte se destruyen, pero otra parte se exportan. Una parte muy importante se exporta. Entonces hay en parte destrucción, pero también hay exportación de trabajo, o sea, deslocalización, y gran parte de esos trabajos van a China, como decía recién, van a la India, van a la URSS, van a México, van a países donde, vienen a México, a países donde efectivamente es muchísimo más barata. Entonces, en ese proceso, por ejemplo, la Organización Internacional del Trabajo muestra que desde el año 95 al 2005,
En términos globales, o sea, en términos de la fuerza de trabajo total, la fuerza de trabajo industrial, que viene decreciendo, ¿no? Porque sube los servicios, el trabajo de servicios, en desmedro del trabajo industrial, en los países centrales fundamentalmente, pero los países más desarrollados, los países que logran algún nivel de desarrollo también van mostrando ese camino. El trabajo industrial no varió como porcentaje total, con porcentaje del empleo total entre el año 1995 y 2005. Esto es que representaba tanto en el año 95 como en 2005 aproximadamente el 21% de la fuerza de trabajo total. Y eso es interesante porque muestra que no es que todos los puestos de trabajo se destruyeron en Estados Unidos, aunque en Estados Unidos hubo una desindustrialización espantosa, focalizada fundamentalmente en la región de Rust Belt, que es una de las regiones que más votos le dio, no de casualidad, Donald Trump, porque hay desocupación estructural y hay un empeoramiento muy grande del nivel de vida, sino que gran parte de esos trabajos se exportaron, en realidad, se exportaron hacia todas las regiones de trabajo mucho más barato. Entonces, esta equiparación que hace la OIT de mostrar cómo la fuerza de trabajo industrial en realidad en términos mundiales se mantuvo, muestra que hay una relocalización y no tanto una destrucción incluso del trabajo industrial, que de conjunto se mantiene igual, ¿no? Entonces, bueno, a mí me parece que ese es un elemento muy importante y que hay que notar también cómo, a decir verdad, también a la vez que el capitalismo destruye viejas tareas, como es, por ejemplo, determinados trabajos industriales simples en algunas regiones, ¿no? Porque, como decía, también hay exportación, pero también lo que en parte se destruye, y como también otras tareas que fueron eliminándose, como por ejemplo los empleados de Blockbuster, porque los Blockbusters desaparecieron, o los vendedores de enciclopedias, porque Wikipedia mató a los vendedores de enciclopedias, o por ejemplo la tarea de los cajeros bancarios, de personas, ¿no? Que también no es una tarea que haya desaparecido, pero va en disminución o crece un promedio menor de lo que crece la media del empleo, precisamente por la tecnificación y por la existencia de cajeros. Sin embargo, a la vez se crean otras tareas y funciones. Entonces, por ejemplo, Silicon Valley aparece como la estrella de esa nueva creación. Entonces hay como una cuestión triple, que hay destrucción por una parte, deslocalización por otra y creación de nuevas tareas por otra. Entonces esa es la configuración general que yo creo que hay que observar, y dentro de esa configuración general lo más notable es que esta tesis del fin del trabajo que planteaban y sobre la cual hubo mucha propaganda en las primeras décadas neoliberales, a decir verdad, con la incorporación del trabajo de países donde se restauró el capital, o sea, con la incorporación nuevamente a la esfera de la producción capitalista de nuevas masas de mano de obra barata, finalmente, y con todo este proceso del que hablaba hace un rato, finalmente la mano de obra no solo no desapareció, sino que se duplicó en las últimas décadas. Y llegó a crecer, dice un economista marxista muy interesante norteamericano que se llama David Harvey, algunos de ustedes quizás lo conocen, dice que llegó con la incorporación de la mano de obra china, India, bueno, todo lo que nombré antes, todos los países que nombré antes, con la incorporación de todo ese conjunto de mano de obra, a decir verdad, en las últimas décadas, el trabajo asalariado al servicio del capital, recordemos, no al servicio del capital, porque antes había trabajo que estaba por fuera de la órbita del capital, se creció a un ritmo mayor de lo que creció del crecimiento vegetativo de la población, ¿no? Entonces, bueno, son elementos empíricos que yo creo que hay que tener en cuenta con mucha seriedad al hablar de cualquier cosa que tenga que ver con el fin del trabajo, ¿no? Bueno, entonces para ir redondeando, me parece que hay que incorporar un elemento
más teórico, que es del que yo hablaba un poco hace un rato, cuando Marx decía en los Grundrisse, que son los borradores que escribió El Capital, no sé si algunos de ustedes quizás los conozcan, Marx decía, hace todo un estudio muy importante sobre esta relación entre tecnología e incorporación de trabajo, y dice que el capital es como una contradicción viva, que en el sentido que yo planteaba antes, de que justamente en la medida en que incorpora tecnología y reduce el tiempo de trabajo necesario para la producción de distintos bienes, y en la misma medida en que libera cada vez más fuerza de trabajo de la necesidad efectivamente de la pesada carga del trabajo, en esa misma medida pone cada vez más al trabajo, pone siempre como su esencia al trabajo y a la fuerza de trabajo como la sustancia de la riqueza y de la creación de valor. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, esa contradicción, que en la medida que libera la fuerza de trabajo, la necesidad de trabajar, a la vez necesita incorporar grandes masas de trabajo para poder valorizarse y para poder acumularse, que es parte de su esencia, de su condición de existencia. Entonces esto es una cuestión profunda, porque quiere decir que en la medida en que la humanidad cada vez necesita menos tiempo para producir los bienes necesarios para su vida, a decir verdad, el capital necesita que cada vez, aunque ese tiempo sea cada vez más mínimo, necesita maximizar la cantidad de bienes producidos también. Entonces eso tiene que ver con la lógica permanente y la tendencia permanente del capitalismo hacia la sobreproducción de mercancías. Y esto es una cuestión interesante porque muestra cómo, si por un lado el trabajo aparece para el capitalismo como un costo, no es el trabajo sino la fuerza de trabajo aparece para el capitalismo como un costo, que el capitalismo siempre quiere reducir para lograr más trabajo no pago, por otro lado necesita aumentar cada vez más ese trabajo no pago para autovalorizarse. Y en ese movimiento, en un sentido, cada vez el salario tiene menos capacidad de compra de los propios bienes producidos, y cada vez el capital produce mayores cantidades de bienes que por otra parte tienen cada vez menor racionalidad. O sea, la producción de bienes cada vez es menos racional. Yo, por ejemplo, Harvey también plantea, que también me resultó muy interesante, cómo cada vez los bienes se vuelven más perecederos. O sea, cada vez los celulares duran menos, cada vez las computadoras duran menos, cada vez las tablets duran menos, cada vez la ropa dura menos, cada vez los lavarropas duran menos, cada vez los electrodomésticos duran menos. Y entonces a mí me hizo pensar eso, en la contradicción, en el hecho de que, bueno, ustedes sabrán que el capitalismo, o no, si no lo saben les comento, que en el capitalismo, a los capitalistas, a decir verdad, el valor de uso, la utilidad de las cosas no les interesa. Lo que les interesa es el valor de cambio que contienen. Ahora, por supuesto, necesita que las cosas tengan valor de uso, porque si no tienen valor de uso nadie las compra. No obstante, como el capitalismo es quien maneja los medios de producción, también en esta situación el valor de uso, yo con esta cuestión que mete David Harvey, en el sentido de que cada vez los bienes se hacen más perecederos, yo pensaba, bueno, que también el valor de uso se altera, porque las cosas que duran cada vez menos también son menos útiles. O sea, en realidad la utilidad de las cosas disminuye. Entonces se produce una situación profundamente aberrante, en la cual si los hombres podrían trabajar cada vez menos, en realidad el capitalismo necesita que trabajen cada vez más. Y si las cosas podrían durar cada vez, necesitan cada vez menos tiempo de trabajo, en realidad se les aplica más tiempo de trabajo, se producen mayor cantidad de cosas para poder satisfacer la necesidad de tiempo de trabajo insaciable del capital, porque es la fuente de su ganancia, y a su vez las cosas en un sentido sirven cada vez menos, en dos sentidos sirven cada vez menos. En un sentido porque se hacen cada vez menos útiles en términos de que el capitalismo necesita
incorporar nuevas masas de mercancía para volver a venderlas e intercambiarlas, y en otro sentido porque muchas cosas cambian por cuestiones que no tienen demasiado que ver con las necesidades útiles, sino que tienen que ver con las modas, que son las que va gestando el propio capital. Y esto entra en contradicción con sectores sociales y una clase trabajadora, por otro lado, cada vez más pobre. Entonces, esto le genera una contradicción tan profunda al capitalismo que, por ejemplo, durante las décadas neoliberales, el crédito ha sido uno de los factores más importantes. La necesidad de desarrollo del crédito, que llegó a desarrollos bizarros, como fue el caso de las hipotecas subprime, donde, bueno, en Estados Unidos, y creo acá también, pero en Estados Unidos llegó a sectores muy pobres que realmente no podían pagar nada, y que es uno de los puntos de quiebre, ¿no?, de la burbuja inmobiliaria en el 2008. Bueno, la necesidad del capitalismo de dar crédito barato de cualquier forma para el acceso al crédito de cualquier manera. Entonces, bueno, toda esta, yo creo que es muy interesante que todos nosotros discutamos esta contradicción terrible, porque es evidente que solo tiene solución pensando salidas que no van a favor del capitalismo, ¿no? Como, por ejemplo, la cuestión de la necesidad, y más aún en una situación donde el capitalismo está atravesando una crisis muy profunda y donde, a decir verdad, se encuentra, para decirlo de alguna manera, en una situación parecida, si se quiere, a la de la crisis del fin de la crisis del 70, ¿no?, donde el capital realmente lo que necesitaba era encarar, yo le digo, una nueva empresa, en el sentido de una nueva expansión que le permitiera volver a tener condiciones para su acumulación, como fue efectivamente el neoliberalismo. Pero bueno, ahora estamos en el inicio de la crisis, estamos ya casi a 10 años de la primera gran conmoción del neoliberalismo. Entonces, el problema que hay es que el capitalismo, en términos generales, se prepara para nuevos ataques, y eso es lo que significa que nuevos ataques entre los cuales no se puede descartar ninguna opción, porque la guerra no está inscrita en el periodo inmediato ni en los próximos años, pero no se puede descartar como posibilidad para nada. Incluso, por eso antes yo planteaba la relación entre guerra, tecnología, productividad, inversión, pero no solo eso, sino que desde el punto de vista más inmediato, por ejemplo, toda la discusión de la modernización del trabajo, ¿no? Modernización del trabajo, o sea, la idea es fin del trabajo y modernización del trabajo. Entonces, si el trabajo se va a modernizar, hay que aceptar las condiciones de la modernización del trabajo, que son las reformas laborales, las reformas jubilatorias, etcétera, etcétera, que por otra parte muestran que en realidad el trabajo no solo no está terminando, sino que necesitan un trabajo mucho más barato, ¿no? Entonces, yo creo que frente a eso hay que pensar, hay que profundizar el problema y esta contradicción, que hay que desnaturalizar el capitalismo y que hay que pensar contra la ganancia capitalista, y que hay que pensar la posibilidad de que efectivamente podamos exigir que se pueda reducir el tiempo de trabajo, y que se pueda, que a decir verdad, lo que muestra la historia, lo que muestran las propias máquinas, lo que muestran las condiciones reales existentes, es que la tecnología no debe ser el patrimonio de los dueños del capital, sino que la tecnología es el patrimonio de la humanidad, y que es nuestro patrimonio, y que entonces es posible reducir las horas de trabajo y cobrar un salario igual al que se cobra o superior, unificando a distintos sectores de la clase trabajadora, que por supuesto es todo lo contrario de lo que hace de las políticas del capital, como es muy claro con Trump, el Brexit y los distintos gobiernos que han llegado al poder con políticas anti-inmigrantes, xenófobas, etcétera. Entonces, bueno, el problema al revés, de unificar a los sectores, incluso a los sectores mejor pagos, que sufren también sobretrabajo, con los sectores inmigrantes, con los sectores peor pagos, con los sectores que sufren de exceso de trabajo con pagas bajísimas, con los sectores que tienen escasez de trabajo, porque la precarización ha implicado escasez de trabajo también. Entonces, gente que no logra ni siquiera trabajar el tiempo de trabajo que quisiera trabajar, y no logra ni siquiera llegar a una canasta que le permita satisfacer su nivel de vida. Bueno, entonces me parece que todos estos elementos son centrales, y es una cuestión que tenemos que poner en el centro, en el eje de la discusión, para precisamente
enfrentar lo que viene, que tiene que ver con estas modernizaciones laborales asociadas a empeorar las condiciones de trabajo y a recrear una nueva fuerza de trabajo cada vez más precaria y en peores condiciones. Bueno, hasta acá llegué. Para allá. Muchas gracias por la participación de la compañera. Antes de pasar a la ronda de preguntas, permítanme dar un breve comentario. Esta conferencia es organizada por parte de la Agrupación Juvenil Anticapitalista, que es una organización que es integrada por varios compañeros de distintas carreras de aquí de la facultad y que también tiene presencia en distintas escuelas, ¿no? Como es el Politécnico, en donde por cierto la compañera va a estar este próximo jueves en la UPITA, la UACM, así como también la UAM y la UNAM, bueno, obviamente aquí en Acatlán, CCH en algunos también y principalmente en el casco de CEU. Y bueno, o sea, ¿por qué anticapitalista? O sea, nosotros nos consideramos anticapitalistas porque creemos que en primer lugar nos delimita y también porque nosotros queremos construir un sistema que funcione de distinta manera a la manera en la que funciona ¿no? Nosotros creemos que este sistema capitalista, que tiene su sustento en la producción de mercancía y en la acumulación de capital por parte de un pequeño sector, es completamente desigual. Trae consigo la explotación, la desigualdad social y vive completamente de la crisis, ¿no? Hablando en breves rasgos, ¿no? También es un sistema que pone completamente, hablando de la tecnología y la ciencia, al servicio de la producción o de la acumulación del capital de este sector que les hablaba, el pequeño sector, a través de la explotación de esta gran mayoría. También es un sistema que para nada le interesa desarrollarse de una manera sana con el medio ambiente. A través de estas últimas fechas hemos visto cómo el cambio climático se acelera y que inclusive países o personas de alto poder como Donald Trump anuncia o dice fuertemente que el cambio climático es un invento. Bueno, también ustedes han de decir, estos anticapitalistas pues están en contra de todo, ¿no? Y no proponen, ¿no? O sea, pues, completamente lo distinto. Nosotros buscamos un sistema que funcione completamente de manera distinta a esta. ¿A través de qué? De poner, por ejemplo, toda aquella tecnología y ciencia al servicio del bienestar social. Que todo sea ocupado, por ejemplo, para que los compañeros, para que los trabajadores puedan trabajar menos, para que se desarrollen, tengan una vida plena y que también exista un desarrollo sano con el medio ambiente. Es como alguna de las razones por las que nosotros queremos cambiar este sistema. Para no ser más largos, nosotros también somos parte de aquella juventud que en las últimas fechas, por ejemplo, salió a decir y gritar fuertemente por la aparición de los 43. Fuimos de aquella juventud que llenó las calles de la ciudad y de varias partes del país, inclusive a nivel internacional, pidiendo que aparecieran los compañeros. También esa juventud que se pone en contra de la subordinación de México a Estados Unidos y que es más presente ahora con la llegada de Trump, con toda la política antimigrante que ha impulsado. Esa juventud, esa oleada de jóvenes que también a nivel internacional ha salido a gritar fuertemente que es una juventud a la que este sistema no le debe nada. Esta juventud que está dispuesta a tomar el cielo por asalto y esta juventud que está dispuesta a cambiar el mundo sin descanso. Entonces queremos invitarlos a organizarse con nosotros, a organizarnos en un gran movimiento de jóvenes estudiantes que llenamos las escuelas, que llenamos los centros de trabajo, para poder organizarnos impulsar una política, impulsar una educación crítica, poner la educación crítica al frente de las escuelas, salir a luchar al lado de los compañeros trabajadores que pelean por sus derechos y bueno, ser parte de esta juventud que está dispuesta a cambiar el mundo. Y bueno, si alguno está interesado en tener más información, los invitamos este próximo jueves a la radio que organizamos cotidianamente en la explanada de la FES Acatlán. Jueves con jueves, ahí nos vemos, vamos a empezar en punto de la 1, podemos platicarnos, conocernos mucho más. Y también próximamente, la semana que viene, algunos maestros y compañeros estudiantes están organizando una serie de coloquios a 100 años de la Revolución Rusa titulado Ante la barbarie y el socialismo. Es impulsado por, como les digo, por varios compañeros. Va a ser el próximo martes y miércoles, en el que por cierto también va a participar un compañero de la organización, se llama Pablo Aupurinari, con la conferencia titulada Lecciones de la Revolución Rusa. Entonces están invitados, vamos a estar pegando también papeles los que le vamos a dar difusión. Y bueno, sin más por el momento, los invitamos, a quien quiera hacer una pregunta. Me parece bien empezar con 3, pregunta, participación. Solo levante su mano y pues aquí la anoto y la compañera le responde. ¿Sí? Sí, buenas tardes. Hace algún tiempo yo volví a ver una película de Charlie Chaplin que se llama Tiempos Modernos. En realidad ahí pues tocaba el punto de lo que es el trabajo, ¿no? El trabajo mecanizado
y cómo se revela él como personaje obrero ante este medio de producción, ¿no? Lo explotaban, incluso no podía ni comer ni hacer otra actividad porque pues, ya todo era pues prácticamente trabajar sin descansar. Salía completamente pues, a hacer su vida pues descansada, o como decía la maestra, pues quería tener un poco de ocio, pero seguía pensando en el trabajo, tanto así que pues se ve en un engrane, ¿no? como parte del mismo engrane. Y bueno, esto lleva a una reflexión. Y ahorita que la maestra cita lo que es la robótica en todos los procesos nuevos acerca de la industrialización, de los problemas sociales que conlleva el quitarle trabajo a un sector pues, productivo, y hace la pregunta, o le inquieta la pregunta, si va a desaparecer el trabajo, pues yo realmente me pondría a pensar qué tan importante es el concepto de la robotización dentro de los procesos industriales, pero qué tan importante es la robotización dentro de los procesos de la psique de la educación de los jóvenes, qué tan importante es la robotización en la manera de entender los nuevos modelos productivos, dado que se habla de una globalización pues que ya está en sus últimas. Y pues citan ustedes mucho a Trump, el modelo económico que desean implantar en su país, que es pues, prácticamente volver al ciclo de la producción hacia adentro, ¿no? Y produzco y exporto lo que necesito. Ese modelo aquí en México, si no, ustedes no sé, lo deben de conocer un poquito más. Este es un modelo que ya tuvo aquí México, que era el que le dio bonanza, que era precisamente la sustitución de poblaciones. Entonces, básicamente son ciclos nuevos, pero aquí pues los avances tecnológicos son los que llevan la batuta, y sobre todo cuando el proceso de un trabajo no lo va a hacer un hombre, lo va a hacer una máquina que no piensa. Entonces, esa máquina que no piensa hace labores repetitivas, mecánicas, y a lo mejor también opera, y la pregunta ya en resumen sería para hasta dónde nosotros podemos reflexionar y no estamos siendo robots nosotros mismos. Eso es todo. ¿Alguien más tiene? Sí, a mí me interesa, bueno, fascinante todo lo que nos platicabas, Paula, sobre la robótica, la productividad. Me interesaría un poco más saber estos detentadores de la robótica, la tecnología, la ciencia, que son, si pensamos, son determinados estados capitalistas, Europa, Estados Unidos, y otros estados que no son propiamente potencias capitalistas, pero sí son en un sentido económico despuntadores, ¿no? Como podría ser China. ¿Cuál es la relación entre estos bloques de países que tienen no solamente un poder económico, sino político, que serían, digamos, los centros capitales, y la relación con estas periferias, como podría ser China, en el caso de la robótica, y ante ese tipo de choque que se genera o que tenemos nosotros muy presentes, pues, ¿cómo nos preparamos hacia ello, ¿no? Es decir, si vemos que hay fenómenos que se están expresando por derecha, como es la salida del Brexit, el nacionalismo en Europa, Trump en Estados Unidos, ¿qué organización, qué partido, cómo nosotros encaramos esa realidad, ¿no? ¿Alguien más? No podemos empezar con esas dos. Sí. Amor. Bueno, respecto a lo de la crisis del 2008, bueno, yo en lo personal no creo que sea una crisis natural del capitalismo, porque si vemos lo que pasó en el 2001, de hecho fue una intervención del propio gobierno a través de la Reserva Federal, y eso es algo que muchas veces no se cuenta.
sobre todo keynesianos, marxistas, mainstream, lo que no cuentan nunca es que en el 2001 la Reserva Federal lo que hizo es que disminuyó las tasas de interés por debajo de las tasas naturales del mercado. Y todo esto lo que inició fue precisamente todo ese tema de créditos y de las hipotecas subprime, pero que todo esto empezó gracias a la propia intervención del gobierno. No sé qué tan familiarizada estés con la teoría austriaca del ciclo económico, las de Hayek, todos estos, que de hecho tienen la respuesta contraria, que las crisis del capitalismo no son naturales del capitalismo, sino que son crisis que son empezadas por, de hecho, la propia intervención gubernamental. Así pasó en el 29, en los años 20 la Reserva Federal recién creada también disminuyó las tasas de interés y todo eso inició la famosa burbuja que se le conoce como los años 20. En el año 2001 también volvieron a Alan Greenspan, el presidente de la Reserva Federal, disminuyó de nueva cuenta las tasas de interés y todo esto inició el tema de las burbujas y de las hipotecas subprime. Entonces, realmente, ¿qué tan naturales son del capitalismo si por un lado tenemos intervención gubernamental que está distorsionando el mercado y que genera todas estas distorsiones en el mercado? O sea, ¿qué tan naturales son del capitalismo y qué tan relacionadas o qué tanta culpabilidad tiene la propia intervención del gobierno en la economía? Si no se ofenden, voy a empezar por la última pregunta. ¿Puede ser? ¿O se tiene que ir alguien? Bueno, entonces empezamos por ahí. Con respecto a la tendencia a meterse adentro de la economía que usted planteaba, yo creo que todavía es muy relativo. Porque a decir verdad está ligado fundamentalmente a una política de Trump y una política del Brexit, pero bueno, hablemos de Trump, pero no es todavía la política de las grandes empresas multinacionales, que justamente han logrado durante las últimas décadas una profunda explotación del trabajo externamente. Entonces hay toda una parte que tiene que ver con la campaña política de Trump, que es liquidar el TLC, que se fue a liquidar el Tratado Transpacífico, que lo liquidó. Ahora el TLC es muy discutible hasta dónde va a llegar. Trump es un propagandista que hace mucho alarde y después hace muy poco, y está muy controlado por las grandes empresas multinacionales que lo vienen limitando tanto en políticas comerciales e incluso en políticas raciales, porque las empresas transnacionales no simpatizan con el discurso racista, pues justamente han usado mano de obra extranjera para todo tipo de trabajo barato. Entonces, bueno, ahí me parece que hay un elemento interesante, porque justamente, una cosa que yo vengo planteando en las distintas conferencias que di acá en México, es que esa cuestión contradictoria, ¿no? Entre que hay toda una contradicción entre ganadores y perdedores de la globalización, que es lo que se notó hacia el año 2008, y que la globalización, a decir verdad, no está, la globalización está en un proceso crítico profundo, pero todavía la globalización no está quebrada, y esa es la gran contradicción en la cual se inscribe todo el proceso, ¿no? Entonces, que hay que mirarlo por ese lado, y hay que ver también la robótica y las nuevas tecnologías como armas dentro de esas contradicciones, donde por otra parte, asciende China, y donde Estados Unidos está en retroceso desde el punto de vista económico y político, donde se va a reconfigurar también la geopolítica mundial. Después usted preguntaba de qué manera nos podemos considerar nosotros mismos robots. Bueno, yo creo que no lo somos, y que tenemos que disfrutar de ese no serlo, y que tenemos que lograr justamente utilizar los robots que mientras sean máquinas, ¿no? Porque si ya los robots adquieren personalidad propia e inteligencia autónoma y son capaces de autorreproducirse, ya estaríamos hablando de ciencia ficción por ahora, y estaríamos hablando de otro mundo. Estamos hablando de este mundo. Entonces, en este mundo somos personas y tenemos la capacidad de poner a nuestro servicio la robótica, ¿no? Bueno, fundamentalmente eso. La segunda pregunta. Si quieres, se atiende a de las preguntas. ¿Puedo pasar a la tercera? Sí. Bueno, con respecto a la pregunta del compañero